¿Qué tal, chavos? Muy buen día tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro motivacional, como ya es costumbre cada viernes. Soy el profesor Ángel Flores. Hoy vamos a ver un tema interesante referente a lo que es la humildad, que es parte del carácter de Dios y que quiere que se desarrolle en nuestras vidas. Entonces, antes de entrar al tema, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a dejar todo en las manos de Dios para que Él nos bendiga este día. Si gusta cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a tu presencia con acciones de gracias, porque hemos visto tu misericordia, tu fidelidad, tu mano sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Gracias porque nos has guardado a lo largo de esta semana, Señor, porque hemos pasado cosas buenas y malas, pero que también nos ayudan a crecer en ti, que nos ayudan a crecer como personas, que ayudan a crecer nuestro espíritu, Señor, a hacernos más fuertes, a ser más valientes, Señor, a tener convicciones más firmes en ti. En el nombre de Jesús, en esta mañana, danos tu gracia, danos tu sabiduría, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para recibir tu consejo, para recibir tu palabra que nos hace crecer, que nos hace, Señor, reflexionar en dónde estamos, pero también darnos cuenta de todo el potencial que podemos desarrollar en tu presencia. En el nombre de Jesús ponemos este día en tus manos y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén y amén. Bueno, chavos, nuestro tema está basado en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, y dice así: Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, aquí vamos a hablar de la humildad y es importante cómo empieza a hablarnos a los jóvenes, a los chavos, como ustedes, como yo todavía. Dice, sométanse a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Nuestras autoridades, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros tutores, aquellas personas que ya tienen un camino recorrido, como sus abuelos, gente que ya tiene experiencia. A esas personas debemos someternos. Y debemos someternos de una manera humilde, porque si no nos sometemos hay orgullo en nuestro corazón, y cuando pasa eso, o sea, Dios nos dice, Dios resiste, Dios se opone, Dios no nos escucha cuando tenemos una actitud orgullosa. Dice, pero da gracia a los humildes, da favor, Él nos escucha, Él nos oye, si nosotros sabemos reconocer esa necesidad que tenemos nosotros de Él y reconocer nuestras fallas, nuestros defectos, para que Él los pueda quitar, para que Él nos pueda ayudar a superarlos. Si nosotros vivimos con esa actitud siempre a lo largo de nuestra vida, dice Dios, Él los exaltará a su debido tiempo. No en el tiempo que nosotros queramos, en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, para que nos quede un poquito más amplio lo que se refiere a lo que es la humildad, vamos a ver un pequeño concepto. Dice, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y actúa de acuerdo con eso. Esta virtud o este valor de humildad nos ayuda porque nos hace tener esa conciencia de cuáles son nuestras capacidades, también de cuáles son nuestras limitaciones, de cuáles son nuestras debilidades, y podemos actuar o podemos estar de acuerdo con eso. No quiere decir conformarnos de que no queramos mejorar, no, sino que nos posiciona, nos hace tener un pensamiento pues más amplio, más crítico y de buscar ese mejoramiento en nuestras vidas, pero sin afectar a las demás personas. Enfocarnos en nosotros, en crecer en nuestra relación con nuestros padres, con Dios, y eso nos va a ayudar a la postre para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Entonces, les voy a hablar de 7 características de las personas que son humildes, de esas personas que tratan de practicar la humildad. No quiere decir que todos ya la tengamos súper desarrollada, pero vamos caminando, vamos avanzando, y ese es uno de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque en su palabra dice en Filipenses 2, dice que Jesús, dice, siendo igual a Dios, teniendo esa gloria, teniendo esa posición, teniendo la máxima autoridad, dice, se despojó de su gloria, dice, y vino a hacerse hombre, vino a hacerse siervo de los hombres. Entonces, esa humildad de Él
para que nosotros podamos acercarnos, para que nosotros podamos tener entrada, para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Es lo que vino a hacer Jesús. Dejó a un lado su lugar, su posición, su gloria, su honra, su majestad, para venir a identificarse con nosotros. ¿Y qué mayor acto de humildad? Aquel que tiene toda la autoridad vino a hacerse como uno de nosotros, y luego dice, y siervo de nosotros, aún más bajo. Entonces no cualquiera puede hacer eso. Por eso él dice, por eso Jesús dice en su palabra que también lo imitemos a Él, porque Él vino a demostrarnos cómo vivir aquí en la tierra, agradando a Dios y teniendo paz con las demás personas. Entonces, 7 características de la persona humilde. Dice la primera, no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos también nosotros analizar nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos actuando así? ¿Cuál es lo que nosotros anhelamos? Pero examinándonos un poquito más a fondo. Que si tenemos ese tipo de pensamiento egoísta, orgulloso, que le pidamos a Dios que nos cambie esas motivaciones por motivaciones correctas. Porque si nosotros seguimos pensando, como les decía ahorita, siempre de una manera egoísta, tarde que temprano el orgullo va a venir a nosotros y no vamos a obtener el favor de Dios. Vamos a batallar mucho. Si nosotros nos alejamos de Dios, no nos puede escuchar, como lo veíamos en el pasaje anterior. Dice Dios, resiste a los soberbios. No es una actitud que Dios quiere. ¿Por qué? Dice la característica número 2 de la persona humilde, dice, considera a los demás como superiores a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que la humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para los demás. Dice, no es que nosotros vayamos a ser menospreciados o dejarnos que nos pisoteen, que nos pasen por encima. No, pero todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, lo hagamos con respeto. ¿Cómo? Tratando a los demás, a las demás personas, mejor de lo que a nosotros nos gustaría que nos trataran. O sea, mejor. ¿Para qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, estamos imitando el carácter de Jesús. Entonces, eso se va formando en nuestras vidas y nos va dando una visión más amplia también de cómo es la manera correcta en que nosotros debemos comportarnos en nuestra sociedad, con nuestro grupo de amigos, con nuestra familia y cómo tener también la actitud correcta hacia Dios. Dice la característica número 3, tiene en cuenta los intereses y bienestar de los demás. ¿Qué quiere decir esto? La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de todos, no solamente el mío. Entonces, por eso es tan importante la humildad, porque fíjense, Jesús dejó todo lo que Él tenía, dejó su posesión, dejó su gloria, porque Él tenía una visión. Su visión era venir y darle salvación a todo el mundo. No solo a una parte, no solo a una persona, no solamente a las que se portan bien, no solamente a los que son rectos, no. Él vino a darle la oportunidad a todos. Entonces, fíjense, la visión de Jesús no se quedó en Él, porque Él pudiera haber dicho, pues yo aquí me quedo, que todos me alaben, que me adoren, yo aquí estoy a gusto. Pero Él dejó todo eso, Él lo hizo a un lado para venir a cumplir una misión y una visión que a veces nosotros no valoramos, pero Él lo que vino a hacer, a darnos oportunidad a todos de poder tener ese encuentro con Él, de comunicarnos con Él. Entonces, eso es una característica de una persona humilde, que ya no ve solamente por sus intereses, sino que ve por el bien de los demás. Y luego dice el 4, relacionado, dice, no se aferra a sus derechos, posiciones, posesiones o títulos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, Jesús teniendo una posición de Dios, dice, no trataba a los demás desde esa posición. Llegó aquí a la tierra y respétenme, yo soy aquí el bueno, ustedes me van a obedecer esto. No, dice, Jesús vino a hacerse hombre, dice, y siervo de los hombres. Vino a identificarse con nuestras necesidades, vino a identificarse con nuestros anhelos, con nuestras debilidades también, porque Él era hombre como nosotros y también padecía esas necesidades o esos anhelos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, por eso dice, Jesús, dejó su gloria, dejó su lugar, dejó su derecho, dejó su título de la máxima autoridad y vino a identificarse con nosotros. Entonces, eso es algo muy valioso para Dios que nosotros debemos seguir. Por eso, más adelante,
Dice que, como leímos en el texto, a su debido tiempo, o sea, Dios es el que va a posicionarte donde tú debes estar, en una posición mucho más alta que donde empezaste. Dice la característica número 5, se identifica con los demás y muestra empatía. O sea, Jesús, como les digo, Él se identificó con nuestras luchas, con nuestras adversidades, con nuestro cansancio, con los anhelos de nuestro corazón. Y cómo demostraba esa empatía, porque hay muchas frases en la palabra de Dios, en la Biblia, donde dice que Él tenía compasión por las almas, donde dice que Él tenía compasión por sus hermanos, que Él tenía compasión por la gente, porque los veía como ovejas sin pastor, o sea, sin nadie que los estuviera guiando, sin nadie que los estuviera aconsejando. Y nosotros debemos de tener esa empatía con los demás, porque sabemos que cada quien tiene sus luchas, que cada quien tiene sus batallas, que cada quien tiene que pasar su proceso. Y por eso cuando nosotros entendemos esto, entonces ya nos detenemos en juzgar a los demás, en hablar nada más porque sí. Por eso es importante que nos pongamos en los zapatos de los demás para tener esas experiencias o esa visión, como les digo, se va ampliando nuestra visión, nuestra manera de pensar y ya no somos tan ligeros al criticar a las demás personas. Por eso mejor nos enfocamos en nosotros y pedimos a Dios que nos ayude a mejorar nosotros, pero que también ayude a mejorar a las personas. Como les digo, ya no vemos un bien común. Y qué mejor si podemos hacer ese bien, no solamente a los más cercanos, a nuestra familia, sino ver también por nuestra colonia, por nuestra ciudad, por nuestro país y, ¿por qué no? O sea, por todo el mundo, como la visión de Jesús. Les digo, Él no vino a morir, Él no vino a traer salvación solo a la parte de Israel donde empezó o de donde Él era nativo, no, o sea, él su visión era, yo voy por todo, o sea, va por todo el mundo. Y esa visión la vamos adquiriendo conforme vamos creciendo si nosotros nos mantenemos en esa humildad. Entonces, otra característica de la persona que es humilde, dice, obedece a Dios siempre. Cuando nosotros obedecemos a Dios y a nuestras autoridades, a los que están por encima de nosotros, les decimos que sabemos lo que ellos están haciendo. O sea, tenemos esa confianza de que tarde que temprano lo que nuestras autoridades, nuestros padres, lo que Dios nos dice, nos va a resultar para bien. Porque ellos ya tienen la experiencia, porque ellos ya pasaron por ahí. Entonces la obediencia refleja esa confianza total que tenemos hacia Dios y esa confianza también que podemos tener hacia las personas que nos pueden dar buenos consejos. Entonces por eso debemos obedecer a Dios, a nuestras autoridades, a la gente, a nuestros maestros, a la gente que admiramos, porque esa es una característica de una persona humilde, obedecer. Dice, y la número 7, y se espera a que Dios lo exalte. Dice, por ejemplo, como les mencionaba ese pasaje en Filipenses también, dice, Filipenses 2:9 dice, por eso Dios lo exaltó a quien a Jesús hasta lo sumo quiere decir lo máximo, le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. ¿Por qué? Porque él con su actitud le mostró a Dios, le demostró a Dios que él le obedecía en todo tiempo, que él sentía esa empatía con sus hermanos, que él estaba dispuesto a servir a los demás, que él estaba dispuesto a cumplir su propósito, como les digo, pero sin afectar a los demás, sin pisotear a los demás, sin hacer menos a nadie. Y al contrario, cuando uno tiene claro el propósito, entonces también eso ayuda e impulsa a los demás a que también logren ese propósito. Entonces, si nosotros podemos servir a los demás y nosotros a nuestra familia primeramente, a nuestros padres, o sea, Jesús no vino, el ejemplo que nos vino a dar Jesús no era de buscar una recompensa de los hombres, porque cuando nosotros buscamos la recompensa de los hombres, pues no va a traer satisfacción a nuestra vida, a nuestra alma, sino que siempre vamos a estar queriendo que la gente nos levante, que la gente nos dé ese reconocimiento, pero el día que no lo haga, entonces nuestro corazón va a decaer, nuestro corazón se va a desanimar. ¿Por qué? Porque vivimos a la expectativa de lo que los hombres puedan decir. Al contrario, cuando aceptamos la humildad, cuando sabemos que la recompensa mayor viene de Dios, entonces nuestra alma descansa, no importa que ahorita no lo veamos, no importa lo que tengamos que pasar, pero sabemos que si nosotros nos mantenemos humildes, dice el primer texto que leímos,
Dice, Dios a su tiempo nos exaltará. Y cuando Dios hace esto, la recompensa de Dios es mucho mayor, trae satisfacción a nuestra alma, trae beneficio no solo a nosotros, sino a los que nos rodean también. Entonces, esperar a que Dios nos exalte, nosotros no debemos de, como les digo, de correr, de adelantarnos, a ver, ya cumplir todo, sigamos caminando, sigamos aprendiendo. A veces podemos decir que no pasa nada en nosotros y en otros, sino cada uno tiene un proceso, cada alguien es especial para Dios. Y si nosotros sabemos esperar a que sea Él el que nos levante, a que sea Él el que nos dé la recompensa, pues créanme lo que va a traer mucho más satisfacción a nosotros. Y por eso terminamos con este texto que dice así, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso lo está diciendo Jesús. Dice que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nosotros podemos vivir en paz si nosotros podemos imitar el carácter de Jesús, ser humildes en nuestro corazón, sabiendo que la recompensa viene de Él, viviendo en esa humildad, Dios va a traer la recompensa tarde que temprano. Y la recompensa de Dios es mucho mejor que la recompensa de los hombres, porque trae beneficios para una vida eterna, trae beneficios no solamente para este lugar, para este momento, sino también para nuestras generaciones, los que puedan venir detrás de nosotros, porque la visión de Dios es más grande. Él quiere bendecirte a ti, y tú ahorita no te ves como un papá, no te ves como alguien, pero Dios te ve ya de una manera que tú no te imaginas, y Dios te quiere llevar a ese lugar. Entonces, muchachos jóvenes, pues sin más por el momento, les doy gracias por su atención, les deseo bendiciones hasta su casa y que pasen un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga.